Vamos a leer un texto que está en el libro de Nehemías, el profeta Nehemías. Vamos a leer un texto relativamente largo para lo que solemos leer. En muchas ocasiones leer fragmentos largos lo que nos ayuda es a entender mucho mejor toda la historia, todo el contexto, pero esto no quiere decir que luego no vayamos a extender demasiado tampoco. ¿De acuerdo? Así que vamos a leer Nehemías capítulo 1 y los 9 primeros versículos del capítulo 2. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Nehemías es el que está escribiendo. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, confesando los pecados de los que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora, Señor, de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí, es una promesa también del Señor, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era entonces yo copero del rey. Aconteció que ahora, meses después, al principio era el mes de Quislán, ahora el mes de Nisan, de Quisleu, perdón, y ahora el mes de Nisan, en el año 20 de rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Y entonces tuve mucho temor y dije al rey: viva para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey: si le agrada, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de las fortalezas que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Un texto largo, seguramente que nos ha costado muchísimo seguir, y más en este tiempo donde la atención nos cuesta horrores mantenerla, pero leído está.
y vamos a ver 5 principios para sobrellevar las crisis que aparecen en la vida. 5 principios que aparecen en este relato, en este capítulo largo del capítulo 1, que básicamente una parte del capítulo es una oración. Y vamos a ver 5 principios que nos pueden ayudar a navegar y no naufragar en medio de las diferentes crisis y momentos y temporadas de crisis que aparecen en la vida. Si hay algo que tenemos en común todos los seres humanos, es que todos nos vamos a encontrar en momentos de crisis. No descubro nada, ¿verdad? Tampoco descubro nada si decimos que nos vamos a ver envueltos en situaciones en las que vamos a estar acompañando a personas en sus propios momentos de crisis. No voy a referirme tanto esta mañana a esos momentos de crisis que vienen como después de procesos largos que terminan en agotamiento, en burnout, en problemas de salud mental por haber llevado mucha presión durante meses o años, después de soportar muchas demandas, sino que más bien nos vamos a centrar, como en este caso, en una situación repentina, cuando llegan situaciones fortuitas, cuando la vida, que no sabemos cómo, parece que todo va bien, que todo al menos está tranquilo, pero de repente todo salta por los aires. Llegan acontecimientos que decimos que la vida realmente nos golpea, y nos golpea muchas veces de las formas que menos esperamos. Estábamos sentados en un barril de pólvora que estalló y no nos habíamos enterado que estábamos sentados sobre él. Así son nuestras vidas. Nos pueden venir muchísimos ejemplos, desde el caso de que vas al médico a un control rutinario y de repente sales con el peor de los diagnósticos. Te levantas y te acabas de dar cuenta que un familiar tuyo acaba de fallecer, alguien querido para ti, pero que no te dio tiempo ni de despedirte y tal vez ni siquiera de arreglar ciertas situaciones que habían quedado ahí pendientes de resolver. Tal vez nos viene a la cabeza la ruptura de una relación que nunca imaginamos que se nos podía romper, que ni siquiera vimos venir de lejos. Tal vez una situación política que afecta a tu país, o una guerra que está ahí a las puertas de tu casa y tienes que salir corriendo con lo que tienes puesto. Sin duda los ejemplos son muchos. Tal vez te llevas preparando mucho tiempo para algo y de repente ese algo ya no es posible. Las posibilidades que tenías se tuercen. Y lo cierto es que cuando afrontamos temporadas de este tipo, ya seamos nosotros o personas que estemos cerca, la adrenalina en un principio hace su papel. Nos activa y hace que nos movamos para buscar todas las soluciones que sean posibles, incluso más allá de las soluciones que están a nuestro alcance. Nos sentimos fuertes, sentimos vigorosos, pensamos que lo vamos a arreglar. Y es cierto, nos tenemos que mover, tenemos que buscar ayudar al que lo está pasando mal. Pero también es cierto que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de ser cuidados por otros. Y es aquí donde estos 5 principios entran en juego y son importantes, porque son principios que nos ayudan a no quedar exhaustos, a no quedar tirados en medio del camino intentando resolver una situación de crisis. Quedar exhaustos también es otra parte de nuestra realidad. Ninguno de nosotros está exento de vivir periodos extenuantes, de no poder más. Los 5 principios que vamos a ver son los siguientes y tienen un orden. Tienes que tener el primero para que realmente todo lo demás encaje. El primero es la prioridad de la oración y de nuestra relación con Dios. El segundo va a ser el ser resilientes en medio de la dificultad. El tercero, la importancia de contar con el apoyo de otros. El cuarto, repensar y refocar todo lo que hacemos. Y el quinto, centrarnos en el plan que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y nos vamos a valer de Nehemías, ¿de acuerdo? El libro de Nehemías comienza diciendo en el versículo 1 que aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, lo que hoy es el noroeste de Irán, para si queremos situarnos un poco en el mapa. Nehemías vive en el imperio persa y justo al final del capítulo 1, en el versículo 11 aparece una frase ahí como una coletilla después de una oración muy larga desde el versículo 5, casi algo como si fuese anecdótico o que se había despistado, como una especie de postdata, y dice, era entonces yo copero del rey. Nehemías dice a qué se dedica. Nehemías es un israelita que había visto cómo su pueblo había sido
vencido primero por Babilonia, por el imperio babilónico, y más tarde por el imperio persa. Y es ese momento en el que está Nehemías. Y Nehemías, siendo un israelita que ha visto cómo su pueblo ha sido más de una ocasión invadido, llevado cautivo y demás, resulta que se convierte en el hombre de confianza del rey Artajerjes. Básicamente eso es lo que era el copero. Un hombre de confianza, alguien de referencia, por resumirlo mucho. Es alguien que está ahí, alguien con influencia. Es un momento de la historia donde las cosas para el pueblo de Dios y para el pueblo de Nehemías no eran nada fáciles. Como digo, habían sido deportados, pasó Babilonia, estaba el imperio persa, y ahora estaban regresando a su tierra, una tierra que había sido completamente destruida. La labor de reconstrucción era enorme. Había que reconstruir ciudades tan importantes como Jerusalén, pero no solamente había que ir a reconstruir ciudades, sino que además había que reconstruir la identidad de todo un pueblo y también había que reconstruir el ánimo de ese pueblo. Podríamos decir que la vida de Nehemías se mueve como la vida de prácticamente todos nosotros, aunque no nos enteremos, en un equilibrio muy, muy inestable. Por un lado, Nehemías era copero del rey. Todos los días su vida estaba en riesgo por sus altas responsabilidades, por las altas demandas que tenía. No era un puesto fácil, no era un puesto apetecible. Tenía que probar el vino del rey, tenía que asegurarse que el vino estaba bien. Es decir, era en un tiempo donde había muchísimos peligros de envenenamiento, etcétera, etcétera, conspiraciones, desconfianzas, y Nehemías está ahí todos los días. Pero además Nehemías tenía otra presión añadida, que era servir a su Dios en un reino que era completamente opuesto a lo que él creía. Nehemías se va a ver expuesto todos los días tanto por lo que cree, por cómo trabaja. Dos realidades que van juntas, que no se pueden disociar. Nehemías sirve a Dios en el imperio persa, no está sirviendo al rey Artajerjes, pero su trabajo lo tiene que hacer con excelencia y todos los días va a estar ahí en ese sentido de privilegio, sí, pero también de muchísima responsabilidad y presión. Pero por otro lado, también podríamos decir que Nehemías tenía una vida, bueno, humanamente hablando, con todas las comodidades. Vivía en la fortaleza de Susa, no vivía en cualquier lugar, vivía en la capital del imperio, era un hombre influyente, tenía que conjugar todas esas realidades. Pero ese equilibrio inestable de repente va a saltar por los cielos, se va a desmoronar y le va a tocar vivir una crisis completamente inesperada para él. Todas sus seguridades, todas sus comodidades, todos sus cimientos de repente desaparecen. Dice el texto, en el versículo 2, que recibe una visita. Y la visita que recibe es la de Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos y los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y les pregunté también por Jerusalén, por su ciudad. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron, están en gran aflicción y oprobio, y las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías recibe muy malas noticias. No es ese tipo de conversación que dices, hola, ¿cómo estás? Y siempre contestamos bien. No. Esta conversación va por otro camino. Las noticias que recibe son las peores. La gran ciudad de sus antepasados, la gran ciudad de su pueblo está completamente destruida. Pero no solamente la ciudad, sino que la gente que está ahí, dice el texto, que están en gran aflicción. Dice el versículo 4, que Nehemías reacciona, y no reacciona con indiferencia, y no reacciona tampoco con frialdad. Dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. Ese copero se derrumba, ese hombre influyente se viene abajo. Y aquí encontramos el primer principio que poner en práctica y que pone en práctica Nehemías en tiempos de crisis. La prioridad de la oración y su relación con Dios. Nehemías, al verse delante de una crisis, al verse
delante de unas noticias que no esperaba. Lo que hace es derrumbarse. Llora, hace duelo. Se dedica a orar delante de Dios. Y no lo hace de forma esporádica, sino como dice el versículo 6, día y noche está orando de forma constante. Nehemías, en momentos de crisis, busca a Dios. Y esto es lo mismo que vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús a lo largo de los 3 años de ministerio público lo vemos de manera constante orando. Jesús, entre más tiempo, entre más presiones y más demandas tenía, ¿qué hacía? Más tiempo pasaba orando. Si no recordamos, por ejemplo, ¿qué hizo la noche antes de escoger a los 12 discípulos? Las pasó orando. ¿Qué hizo Jesús la noche antes de ser entregado? La pasó orando. Una noche donde dice el texto que sudaba como gotas de sangre de lo difícil y tenso que era el momento. Jesús oraba. Jesús, en esos 3 años de ministerio público que estaba muy ocupado, dice Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 38, refiriéndose a Jesús, que dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba todo oscuro, salió y se fue a un lugar solitario a orar. Y Simón, Pedro, el que siempre iba adelante, ¿no? Y junto con sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, no, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, porque para eso he venido. El contexto de este texto es que Jesús el día antes había estado hasta ya entrada la noche sanando multitudes. Y Jesús lo que hace al día siguiente es levantarse muy temprano, cuando todavía las alarmas, las notificaciones y todo duerme, porque necesita encontrar un lugar tranquilo, solitario, para estar con su Padre. De hecho, ya sus discípulos, cuando se despiertan, como es lógico, vienen con él, con el parte del día, con la agenda, con todo lo que hay que hacer, con la lista de tareas. Pero Jesús les dice, no, las tareas de hoy son otras. Jesús necesitaba esos tiempos para saber qué debía hacer. Y tenía una visión muy diferente a lo que los propios apóstoles tenían. Para afrontar los momentos de crisis de forma innegociable, sí o sí, necesitamos pasar tiempos con Dios. Necesitamos encontrar esos espacios donde podamos verter todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro pecado, lo que sea, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para enfrentar lo que venga. Solos no llegaremos muy lejos. Dice, volviendo al capítulo 1, del texto de Nehemías, el resto del capítulo, del versículo 5 hasta el versículo 11, prácticamente es una oración que hace Nehemías. Podríamos decir que es una oración tipo que Nehemías hace durante esos meses. Una oración donde Nehemías reconoce la grandeza, el poder y la fidelidad de Dios. También reconoce que él y su pueblo han pecado. Reconoce que Dios puede escucharles y él pide que les escuche. Nehemías acude a las promesas de Dios y se agarra a ellas, se aferra a ellas, diciéndole, Señor, acuérdate, como si el Señor se olvidara, ¿no? Pero haciéndole alusión a la importancia de recordar la historia de él mismo y de su pueblo. Por el tiempo no vamos a volver a leerlo todo y vamos a seguir, porque el capítulo acaba con una petición muy expresa. Dentro de toda esa oración, el capítulo 1 acaba con una petición expresa y directa en el versículo 11. Dice el versículo 11, te ruego, oh Señor, te pido, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Es curioso que en este punto del texto en ningún momento nos dice cuál es su petición. No se nos da ningún detalle, solamente que hay una petición directa. Dame gracia delante de este hombre, dame favor delante de este hombre. Y aquí aparece el segundo principio que Nehemías pone en práctica. Y es que en medio de las crisis, en medio del dolor, del sufrimiento, debemos ser resilientes. Resilientes en esos momentos de dificultad. ¿Y la resiliencia qué es? Una forma de entenderlo, la más sencilla, creo que puede ser esta definición que aparece en la RAE, que es la capacidad que tiene
de adaptación, un ser vivo, frente a un agente perturbador o a un estado o una situación adversas. Esa capacidad de adaptarse, de resistir, de ser en un sentido flexibles y no romperse. Y esto es lo que vemos en Nehemías. En un momento de crisis es resiliente. ¿Cómo lo vemos? Si bien en el versículo 4 veíamos a un hombre que se viene abajo, que se derrumba, que dice el texto que se sentó, que lloró, que hizo duelo algunos días, Nehemías no se queda ahí, sino que sigue adelante. Nehemías es capaz de soportar el dolor y el sufrimiento. Nehemías, al recibir las malas noticias, él no le dice a sus compatriotas, tranquilos, que todo irá bien. Tampoco le dice, tranquilos, que entre todos saldremos adelante. No, no les dice eso. Nehemías lo que hace es mostrar fragilidad, debilidad. Sabe que está en un momento muy difícil y que lo tiene que afrontar, pero eso no le quita que llore, no le quita hacer duelo, pero no se queda ahí, sino que él es consciente de que Dios está presente, que Dios está con él y por eso ora día y noche. Sabe que Dios está cerca, sabe que Dios no lo ha dejado y que no lo va a dejar y sabe que necesita a Dios. Esta perspectiva de saber que Dios está presente en medio del sufrimiento es lo que le ayuda a afrontar los momentos de dificultad. No lo ayuda a afrontar los momentos de dificultad, ese pensamiento estoico de tranquilos, que yo todo lo puedo. Tranquilo, que lo que venga lo superaremos, que yo aguantaré, ¿no? Sino Nehemías es capaz de afrontar la crisis porque Dios está con él y tiene esa perspectiva. En el Nuevo Testamento y la Biblia es completamente y tremendamente realista en cuanto al sufrimiento. En este mundo tendremos sufrimientos. El Evangelio no nos promete nunca una vida sin sufrimiento. Es completamente realista en ese sentido. Nos dice que sí, que tendremos sufrimiento, pero que hay una perspectiva mayor, que hay esperanza. El estoico no tiene esperanza, el estoico sufre porque sufre y aguanta porque aguanta. Pero nosotros tenemos una esperanza. En medio del sufrimiento esperamos que Dios actúe, que Dios cambie las cosas. Tenemos una esperanza para el futuro en medio de las dificultades que tenemos en el presente. Pablo, en la segunda carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 4, y a partir del versículo 7, da algunas pistas de ese realismo. Pablo no obvia la realidad del sufrimiento. Y Pablo dice lo siguiente, por un lado estamos afligidos en todo. Eso es real. Estamos afligidos en todos, pero no estamos agobiados. Estamos perplejos, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no abandonados. Somos derribados, y esa es la realidad. Muchas veces nos sentimos derribados, pero no somos destruidos. Y por esas dos cosas, esos dos contrastes, dice que no desfallecemos, sino que somos resilientes. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, va sufriendo los palos que le da la vida, y eso es real, nuestro hombre interior se puede renovar de día en día. ¿Por qué? Por esas dos perspectivas y por esas dos realidades que existen. Pues por un lado, esta aflicción que es real, pero esa aflicción real es leve y pasajera en relación a lo que aporta, a la perspectiva eterna. Una perspectiva eterna que dice que nuestra aflicción de ahora está produciendo un peso eterno de gloria, que nuestro sufrimiento ahora no es en balde, no es en vano, sino que Dios lo va a usar y lo puede usar. Te está diciendo que tu sufrimiento actual tiene como consecuencia un eterno peso de gloria. ¿Y esto cuándo se da? Cuando no ponemos nuestra vista en las cosas temporales, en las cosas que se ven, sino que nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra perspectiva está puesta en las cosas que no se ven, porque no son temporales, porque son eternas. En medio de cualquier crisis, si nos miramos a nosotros mismos, durante un tiempo aguantaremos, pero tarde o temprano acabaremos decepcionados, desesperanzados o incluso desesperados. Pero si miramos a Jesús, no será igual, porque nuestro sufrimiento presente
tiene un eterno peso de gloria. Tiene sentido. El tercer principio que vemos que Nehemías desarrolla para afrontar esta crisis: contar con el apoyo de otros. Podríamos pensar, por cómo está redactado el texto, que Nehemías se las basta por él solo, que parece que es solamente cosa de Dios y de él. Y además, si lo leemos con nuestra perspectiva occidental de un mundo individualista, pensamos que esto es así, pero no, esto no es así. Nehemías constantemente necesita a otros. Cuando él ora, dice que no está orando solamente él, en el versículo 11, sino que otros también están orando. Yo estoy orando, pero tus siervos también están orando. Nehemías oraba con otros. A lo largo del libro nos encontramos a Nehemías también contando con el apoyo constante de otros. Hemos visto a Artajerjes, cuenta con él. Cuando se va a Jerusalén, cuenta con muchos para la labor de reconstrucción. Nehemías en ningún momento va solo, porque sabe que solo puede ir más rápido, pero no va a llegar muy lejos. Y como iglesia, como el cuerpo de Cristo, qué importante es recuperar ese sentido de comunidad. Como hemos visto las semanas pasadas, de compartir las cargas los unos con los otros, de reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero hoy en día no estamos exentos a la influencia del individualismo y del ultraindividualismo que nos rodea. Parece que solo nos bastamos y pensamos en los demás de una forma utilitarista y para nuestro propio beneficio. Eclesiastés. El autor ahí escribe de una forma poética, pero creo que muy visual y en sí preciosa por lo que dice. Más vale dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay quien le levante. ¿Cuántos hay en el suelo a nuestro alrededor y ni siquiera los hemos visto? ¿Dónde estamos los que vamos a levantar a los que están caídos? Pablo mismo dice, hablando con esa imagen del cuerpo, ¿cómo es posible que la mano le diga al ojo, no te necesito? Es imposible, nos necesitamos. Nos necesitamos. El texto de Nehemías continúa y el capítulo 2 nos presenta ahora a Nehemías en acción, no solamente un hombre de duelo o de oración, sino también de acción. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasan 4 meses. Es decir, las cosas no suceden de manera inmediata. Muchas veces queremos todo al momento, al instante. Y aquí han pasado 4 meses. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Y entonces tuve mucho temor. Y dije al rey, viva para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? El rostro demacrado de Nehemías le impide disimular su sufrimiento, un sufrimiento que ya durante 4 meses lleva. No hay maquillajes que sirvan. Y es interesante cómo el rey, que conoce a su hombre de confianza, se preocupa por él y le pregunta, ¿qué es lo que te pasa y qué es lo que necesitas? 2 preguntas claves para los que estamos en el suelo, que no tenemos ni fuerza para pedir ayuda. ¿Qué es lo que te pasa y qué es lo que necesitas? Y esto lo hace el rey. De repente, ante estas preguntas, Nehemías, que durante 4 meses Dios ha ido dando forma en su mente y en su corazón, cosas, resulta que ahora Nehemías contesta. Se le ha presentado esa oportunidad por la que oraba. Y aquí encontramos el 4.º principio que vemos que Nehemías desarrolla en medio de la crisis. Y es ser capaz de repensar
y reenfocar todo lo que hace y todo lo que es. Ante la pregunta, dice el texto, que entonces oró al Dios del cielo. Nehemías, su nombre de oración, ora también de forma ahí rápida. Y respondía al rey, si le place, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Aquí ya vemos lo que quería pedir Nehemías. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces él me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? No lo quería perder. Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey, si le agrada, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, el guarda del bosque, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Ante esta situación de crisis, Nehemías es capaz de parar y considerar toda su vida, sus objetivos, su profesión, sus responsabilidades, dónde va a vivir. Está dispuesto y abierto a una nueva realidad, que no sabe a dónde le va a llevar. Lo que se hace es orar y no aferrarse a su situación anterior. No se aferra en que es que antes era así, es que mi vida antes era de esta otra forma, sino que se muestra abierto delante de Dios, se muestra flexible, se muestra creativo. Deja que Dios actúe en su vida, que Dios sea Dios. Durante 4 meses se ha dedicado a orar, a priorizar la oración, en medio de esa debilidad, a descansar y esperar en Dios. Y la realidad es que cuando oramos pasan cosas. No sé otra forma de decirlo mejor, pero cuando se ora pasan cosas. A veces no son las que esperamos, pero pasan cosas. Nehemías oró, pero también se apoyó en otros, contaba con otros. Y además, después de estos 4 meses y durante estos 4 meses se dedicó a planificar de manera minuciosa esa posibilidad que le rondaba la cabeza. De forma que cuando el rey le pregunta, él ya sabe qué responderle. Le pide madera, le da incluso una fecha fija de cuánto va a durar su viaje, le pide permisos para poder entrar y salir con libertad y llegar a Judá. Nehemías aprovecha ese tiempo de espera. No es tiempo perdido. En los tiempos de crisis debemos estar dispuestos a abrir nuestras mentes de par en par, a abrir nuestros corazones de par en par, nuestros oídos de par en par y nuestros ojos de par en par. Que sea Dios quien obre. Que sea Dios quien obre y que confirme qué debemos hacer. Nehemías fue capaz de aprender a discernir los tiempos de Dios para su vida. Y Dios se lo confirmó. Y aquí aparece el 5.º principio y último. El 5.º principio es: Nehemías está dispuesto a centrarse en el plan de Dios para él. Aunque eso le implique cambiar de vida, él está dispuesto. Heme aquí, versículos 8 y versículo 9. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Y entonces fui a los gobernadores de más allá del río, les entregué las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Nehemías se pone en marcha para reconstruir Jerusalén. Nehemías entiende que Dios le está llamando a que deje la fortaleza de Susa, que deje el palacio, que deje el lugar de influencia, que deje su profesión, en este caso es algo temporal, para ir a Jerusalén, a un lugar que está desolado. Y él está dispuesto a ir. Y él está dispuesto a ir porque dice que la mano bondadosa de Dios está sobre él. No dice porque la mano bondadosa y poderosa de Rey Artajerjes está sobre mí y me va a permitir ir. No. Nehemías va porque Dios y su mano bondadosa está con él. Nehemías es consciente de una cosa, que la mano bondadosa de Dios es buena cuando las cosas van bien, pero también es buena cuando las cosas van mal. La mano bondadosa de Dios lo es siempre a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis crisis, a pesar de mis sueños no cumplidos, a pesar de mis proyectos fallidos, a pesar de todo, Dios es bueno. Y sigue siendo bueno.
y no sé cuál es la realidad, a cuál peor, si empezamos a hablar, que tendremos, pero Dios es bueno y la mano bondadosa de Dios está sobre nosotros. Lo vimos con Nehemías, pero es que tenemos a alguien mejor que Nehemías, tenemos a Jesús. Jesús que decidió venir a este mundo porque vio que estábamos en ruinas. Jesús vio la ciudad de Jerusalén y Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén como hizo Nehemías. Pero Jesús es más poderoso que Nehemías, porque Jesús tuvo que morir en este mundo, pero fue capaz de resucitar. Ya venció la muerte y además nos ha prometido no solamente que se ha ido y que dice que estará con nosotros hasta el final del mundo, sino que además ese Jesús nos ha prometido una nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén donde todo será hecho nuevo. Y es verdad. Hemos hablado de aflicción, hemos hablado de llanto, hemos hablado de duelo. Pero llegará a ser nueva Jerusalén, donde ya no habrá ni más lágrima, ni más dolor, ni más duelo, ni más sufrimiento, porque todas las cosas serán eternas y hechas nuevas. Y esas cosas nuevas, a la luz de esas cosas nuevas, nuestro sufrimiento actual es leve y pasajero. Amén. ¿Qué tal? Helado.